4 países de Centroamérica celebran sus comicios electorales entre el 2013 y el 2014. El pasado mes de noviembre, 8 partidos se disputaron la silla presidencial en Honduras. Los principales contendientes fueron Juan Orlando Hernández, del oficialista Partido Nacional, y el Partido de Libertad y Refundación, encabezado por Xiomara Castro, esposa del presidente derrocado Manuel Zelaya. El ganador fue el partido oficialista con un 36.9% del total de votos, mientras que Castro obtuvo un 28.78%. La jornada electoral no se salvó de la controversia, pues en medio de un ambiente de violencia y descontento en las calles, la candidata de oposición no aceptó los resultados, calificándolos de una asquerosa monstruosidad y argumentando un sinnúmero de irregularidades en el proceso. Más o menos el 50% de las personas que van a votar se ubican en el grupo liberal nacional, o sea, el viejo bipartidismo, ¿no?, tradicional que ha tenido Honduras. En tanto que otro 50% de la población que iba a ir a votar y que fue a votar efectivamente, se ubicaba en nuevos partidos, fundamentalmente en Libre, ¿verdad?, que tenía obviamente el 30% de toda esa nueva población que iba, puntos efectivos de la población que fue a votar, y el PAC, que tenía aproximadamente un 13-14%. Ahí prácticamente se hacía casi la otra mitad y un relativo menor porcentaje que iba para el voto nulo y blanco. Entonces se polariza la población. Panamá celebrará sus elecciones generales el próximo 4 de mayo, en las que se elegirá presidente y más de 800 puestos públicos. 6 partidos políticos se disputarán la presidencia. El Tribunal Electoral de Panamá convocó elecciones generales en diciembre, pero fue hasta este año que la campaña electoral calentó en medios de comunicación, en las calles y en ataques entre candidatos. Las encuestas señalan como favoritos a José Domingo Arias, del partido de gobierno Cambio Democrático, en segundo lugar a Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático, y en tercer puesto al actual vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista. Entonces el margen de maniobra de las campañas es más bien poco, hay algunos matices. También es cierto que los partidos de oposición han dicho desde el principio que van a continuar las cosas buenas del actual gobierno. Yo creo que eso da bastante idea de que las propuestas no son muy distintas cuando todos dicen que van a continuar la política económica del actual gobierno y la política social y de inversiones públicas del actual gobierno. Entonces las diferencias realmente no son muchas. ¿Hacia dónde se mueven los países centroamericanos de cara a sus próximas elecciones? ¿En qué estados se encuentran esos sistemas democráticos? Sobre estos y más temas profundizaremos hoy en Sobre la Mesa. Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida al programa número 47 de Sobre la Mesa, el cual reviste una especial importancia puesto que estamos celebrando nuestro primer aniversario. Por aquí han pasado más de 200 invitados para analizar, para interpretar, para comprender la realidad nacional e internacional, y estamos muy agradecidos de llegar entonces a este primer aniversario y de contar con su compañía hoy desde sus hogares. En nombre de todo el equipo de Sobre la Mesa le damos entonces la más cordial bienvenida y ese profundo agradecimiento. Como habrá visto en nuestro reportaje de entrada, hoy ampliamos un poco el lente y nos vamos a ver a la región centroamericana, las elecciones en Centroamérica, el tema del fortalecimiento de la democracia en nuestros países de la región. Y para la primera parte de este programa tenemos hoy con nosotros a Isabel Sánchez. Isabel es la directora de la agencia France Press para Centroamérica y con ella vamos entonces a tratar de entender qué pasa en nuestros países por estos días. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado a todo el equipo de producción y bueno, felicidades. Un año ya y de un medio, de un espacio tan necesario para el país y para Centroamérica, así es que felicidades. Gracias, Isabel. Quisiera que empecemos hablando sobre cómo se comporta el electorado en los distintos países de la región centroamericana. Bueno, en Centroamérica en estos momentos estamos viviendo una coyuntura política muy interesante. Tenemos un electorado con ciertas características, como por ejemplo un electorado joven
que ya no vota tanto por el color político o la bandera, el color de su familia, sino que tenemos a un electorado que debe de ser atendido, que ya nos recuerda, por ejemplo, lo que fue la dictadura de Somoza. Muchos jóvenes en Nicaragua te los encontraste en la calle y no experimentaron la situación de la guerra. Jóvenes que no vivieron la guerra en El Salvador, la guerra en Guatemala. Es un electorado que en este momento se está comportando de una forma compleja, y los políticos pienso que no están atendiendo o están quedando atrasados sobre esa complejidad del electorado, sino tenemos como prueba que hay una serie de encuestas con distintas cifras que a la hora de llegada, a la hora de las urnas, es la gran sorpresa. ¿Es un electorado que define su voto en los últimos días, como pasa en Costa Rica? Es un electorado que define diferente, que posiblemente también por supuesto que cada país de Centroamérica tiene sus diferencias, pero ciertamente la definición muchas veces se da en las urnas o poco antes. En El Salvador acabamos de ver una situación muy interesante. El Frente Farabundo Martí tenía 10 puntos arriba como mínimo para ganar las elecciones. Y bueno, llegamos este jueves a las 3 de la mañana todavía contando votos, ¿no? A las 2 de la mañana terminó el recuento de votos, de unas elecciones que fueron tremendamente reñidas, en las que fallaron completamente las encuestas. Fallaron las encuestas en Costa Rica, ya lo sabemos perfectamente, la gran sorpresa en la primera vuelta. Entonces yo diría que, por supuesto, es un electorado distinto, mucho más complejo de descifrar, está siendo mucho más complejo de descifrar para las firmas encuestadoras y principalmente, diría yo, para los políticos. Y en términos de entusiasmo por el proceso electoral, ¿cómo se comportan? El término de entusiasmo se comporta distinto a como era antes. En Costa Rica lo vimos claramente, la enorme diferencia en cuanto al entusiasmo para ir a las urnas, y bueno, se manifestó finalmente, pero ya, digamos, no hay tanta emoción como para ir, andar, ponerse la camiseta, llevar la bandera aquí y allá. Es distinto en términos de entusiasmo, lo cual no quiere decir que no vayan a las urnas. Lo pregunto porque hay partes de Centroamérica en las que no es recomendable expresar color político. Eso es un elemento importantísimo. Es que amplias zonas de nuestros países, sobre todo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, están controladas. Primero hay ausencia, diría yo, del Estado, abandono del Estado, y están controladas por grupos, sustituyen esos poderes del Estado, donde están controladas completamente, por ejemplo, por pandillas, por pandillas fuertes y clicas que se llaman, que son las células de las pandillas, por grupos fuertes de narcotráfico, y esta situación estos grupos tienen vínculos también políticos. Por lo tanto, no conviene tampoco expresar demasiado su preferencia política. Eso, digamos, en los países más violentos. Obviamente, en los países más violentos como los del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, se está mostrando claramente. Y bueno, y en Costa Rica, por supuesto que vimos la enorme diferencia también, por otras razones, como dije al principio, hay muchas diferencias entre nuestros países. Sí. Sin embargo, comentábamos que la violencia es una constante en la forma de hacer política. Recurrir a la violencia, y también en Costa Rica lo comentábamos como la campaña del miedo, ¿verdad? Sí, ha sido interesante en estas campañas políticas de nuestros países en los últimos tiempos, que las campañas han estado marcadas. Yo encuentro, guardando las diferencias y las distancias entre un país y otro, varias similitudes. Ha habido, por ejemplo, una campaña
en la que se han usado, yo digo, muchos cocos. En algunos países el coco de la violencia ha sido tremendo. Hay que votar para por ejemplo, el lema en El Salvador era por un país libre de maras. El del candidato de la derecha, Norman Quijano. En Guatemala también se votó por mano dura, por la propuesta de mano dura. En Honduras se votó por la propuesta de mano dura, por la propuesta de sacar los militares a las calles. Entonces, la violencia, en lugar de resolverla, en lugar de verla como desde otra perspectiva, desde una con toda la complejidad que abarca el problema, ha sido utilizada por los políticos como gancho para captar votos. En El Salvador, en esta última etapa, en la primera etapa de las elecciones en El Salvador, fue la tregua entre las pandillas. El candidato de la derecha proponía mano dura contra las pandillas, pero ese mensaje no caló mucho y debió de cambiar el elemento de su campaña del miedo, y en esta segunda etapa fue Venezuela. Aprovechó las protestas en Venezuela para decir, bueno, ya no decía un país libre de maras, porque no le había funcionado mucho eso en su primera etapa, en la primera ronda, pero en el balotaje utilizó la campaña de asustar con Venezuela. ¿Verdad? Bueno, pasó con Costa Rica también. Pasó con Costa Rica también, es decir, se va cambiando, pero yo pienso que es lamentable porque, primero, para mí se insulta la inteligencia del electorado, y segundo, desvía completamente la atención a lo importante que es las propuestas para la resolución de problemas. Es decir, evidentemente, volviendo a tu pregunta, la violencia ha sido utilizada como una forma de captar votos. Nadie ha propuesto cómo resolver el problema de forma integral. Bien, vamos a hablar en el siguiente bloque de las implicaciones para la región en conjunto de esos resultados obtenidos y de la democracia, del fortalecimiento o no de la democracia. ¿Cómo ve usted la situación? Eso lo vamos a hacer entonces en el siguiente bloque. Estamos en Sobre la Mesa, ya casi regresamos, quédese con nosotros. Dos países centroamericanos ya han ido a las urnas para elegir a sus gobernantes, pero aún no tienen presidente. Se trata de El Salvador y Costa Rica, los cuales irán a una segunda ronda, pues ningún candidato obtuvo el porcentaje de votos válidos necesarios para ganar en una primera elección. Las campañas electorales en ambos países se han visto plagadas de discusiones ideológicas, de convencimiento a sectores indecisos y de lucha contra la abstención. El pasado 10 de marzo, en El Salvador, el izquierdista del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, se enfrentaron en una segunda ronda, cuyos resultados fueron muy estrechos, con una diferencia de menos de 1%, lo cual ha provocado un minucioso conteo manual y que ambos partidos se declaren ganadores. Eso recuerda un poco a digamos, a otros gobiernos o a otros partidos que ganan las elecciones con un mandato débil, ¿verdad?, que les obliga a establecer o abrir iniciativas de concertación. Yo creo que ese es el caso de El Salvador, casi que obligaría, ¿verdad?, a abrir espacios de concertación, de negociación, de mesas de diálogo para digamos, fortalecer un mandato que en principio es un mandato débil.
Por otra parte, en Costa Rica, el reciente anuncio de abstenerse de hacer campaña electoral por parte del candidato oficialista Johnny Araya, de Liberación Nacional, ha cambiado el mapa electoral a segunda ronda. Algunos sectores liberacionistas llaman a votar por su partido sin la presencia de su candidato, pues no puede eliminarse su nombre de la papeleta, mientras que Luis Guillermo Solís, candidato de Acción Ciudadana, ha llamado a luchar contra el abstencionismo, que podría crecer tras la retirada de su contrincante. Se ha creado un ámbito, digamos, o un halo de confusión muy grande en relación con la gente, sobre todo porque la prensa ha tratado el tema de que hay un solo candidato, ¿verdad? Y entonces ha hecho ver, y después se habla mucho del tema de renuncia, y entonces, claro, eso afecta casi más el comportamiento electoral que el hecho propiamente tal. Es la forma como se le ha dado cobertura a los acontecimientos lo que puede afectar más el comportamiento electoral en términos de, ahí sí, de una retirada de la gente, digamos, de hacer crecer muchísimo el abstencionismo. ¿Cuáles son los principales retos de los países que van a segunda ronda en la región? ¿Cómo se están desarrollando las tendencias ideológicas en Centroamérica? Esto en la segunda parte de Sobre la Mesa. La periodista Isabel Sánchez de la agencia France Press para Centroamérica nos acompaña hoy en este programa analizando las elecciones en Centroamérica. Isabel, hablábamos sobre algunas similitudes entre los distintos procesos electorales recientes en Centroamérica. ¿Teníamos alguna otra por ahí que se nos quedó en el tintero? Sí, además de señalar la visión maniquea que ha habido de estos comicios en las recientes campañas electorales de bien y el mal, se pone así. De hecho, por ejemplo, en Honduras, una de las lemas de campaña del candidato Juan Orlando Hernández, actual presidente de la derecha, era decirle al pueblo, decirle a la gente: ustedes saben por quién tienen que votar, ustedes saben dónde está el bien y dónde está el mal. Entonces, eso ha sido, digamos, como la característica principal. También hemos visto resultados sumamente ajustados y sumamente dividido, partido en dos. Tenemos una región sumamente polarizada, quiere decir que no hemos salido todavía tenemos las secuelas de la Guerra Fría, de los conflictos en nuestros países, de las guerras civiles en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Y eso me parece que se ha puesto muy de manifiesto en estas elecciones, y como digo, ahí vemos como el pastel partido en dos, como ocurrió en El Salvador ahora, que por menos de 6,000 votos está eligiéndose el candidato de izquierda, Salvador Sánchez Serén. ¿Cuáles son las implicaciones para la región en su conjunto de los resultados obtenidos recientemente? Bueno, las implicaciones son muchas. Tenemos una región que está enmarcada en este momento, en un momento de América Latina en el que hay un auge de la izquierda. Hay por lo menos 7 elecciones en América Latina en los que la izquierda está poniendo a prueba su continuidad. Solo en América del Sur hay 2 países de derecha, que son Paraguay y Colombia. Bueno, en Centroamérica ya sabemos cómo estamos en la composición. Guatemala, Panamá, Honduras, más de derecha. Costa Rica, ya estamos viendo, según las características de lo que va tomando la elección actual, más de centro. Y bueno, tenemos en Nicaragua un país de izquierda, y en El Salvador izquierda. En Guatemala, Honduras, sí, totalmente de derecha. Las implicaciones, por eso quería marcarlo en América Latina. Tenemos una región con serios problemas complejos que arrastra
desde muchas décadas atrás, tenemos las secuelas de los conflictos civiles, tenemos el arrastre de la desigualdad social, que es tremendo. Tenemos niveles de pobreza del 70% en Honduras, del 50% en Guatemala, 1,3 millones de niños que sufren de desnutrición. La desigualdad, yo creo que hay una gigantesca deuda social que es un enorme desafío para los gobiernos, los actuales y los que van a ser electos. Tenemos un enorme desafío con la tolerancia. Yo diría que ese es un enorme reto. Ya hemos visto cómo en estos comicios se ha denunciado el fraude, se han denunciado una serie de irregularidades. Cuando no convienen las reglas del juego electoral, pues agarro la pelota. Si no me gusta cómo está aquí, cómo va el partido, agarro la pelota y me voy, si no me gusta. Entonces yo creo que tenemos muchos desafíos a ese nivel. Yo creo que mucho de eso pasa también por rescatar, por nuestra memoria histórica. Se quiere o se pretende construir con base en qué. No podemos construir si no reconocemos nuestro pasado. Vemos situaciones de impunidad muy altas, tremendas en Guatemala, más del 90%, y en general es así, sobre todo, por supuesto que en Guatemala y en Honduras los niveles de impunidad son altísimos. Y pienso que los desafíos para la democracia pasan por todo esto, pasan por el rescate de la memoria histórica, pasan por la tolerancia, pasa por hacer un esfuerzo real para zanjar esa enorme deuda que tenemos con nuestros pueblos, la deuda social. Y yo creo que lamentablemente, viendo las campañas electorales, no soy muy optimista. No soy muy optimista. Los empresarios, hemos visto, los empresarios son empresarios, y en Centroamérica, sobre todo en los países del norte, yo digo, lamentablemente son clases muy poderosas y egoístas, porque pues podrían, por supuesto, ser poderosas, pero no admiten nada. Yo siento que ha quedado demostrado en las últimas elecciones que no quieren ceder espacio. Ceden por el momento, pero cuando es necesario, ahí están. Entonces, por eso creo que, bueno, lamentablemente quisiera ser optimista, pero estas últimas campañas han demostrado que no se puede ser mucho. El desafío también pasa por establecer un diálogo, por la gobernabilidad. Y ese diálogo principalmente se tiene que hacer con la sociedad civil. Isabel, como periodista, ¿qué opinión le merece la cobertura que se hace desde Costa Rica y desde otros países de la región sobre las elecciones en Costa Rica de los procesos electorales? Bueno, la cobertura ha sido, he estado como periodista en las elecciones en Honduras, y he seguido también, por razones de mi trabajo de coordinación en Centroamérica, también las elecciones en El Salvador y las elecciones en Guatemala, en Nicaragua, que fueron en el 2011 en Nicaragua. Y creo que los medios tenemos una enorme responsabilidad que no estamos cumpliendo. Bueno, los medios, por lo menos los periodistas que trabajamos ahí, ¿verdad? Que no estamos cumpliendo. Hay un reflejo de una visión parcializada de la realidad. ¿Por qué? ¿Cómo? Están los, bueno, por ejemplo, una parte, este fin de semana, el domingo, hubo elecciones en El Salvador, y en Costa Rica, bueno, no sé quiénes, ningún medio de audiencia importante vi que hubo... Televisión, para ser más precisos. Sí, por eso, bueno, felicito esta iniciativa de tratar un poco la situación en la región, las elecciones en Centroamérica.
pues no vi enviados especiales, no vi foros de discusión sobre lo que estaba ocurriendo en Centroamérica, y son países que estamos ahí nomás. Además, lo que pasa en uno repercute en el otro. Y a nivel interno, por supuesto que también tenemos clarísimo que los empresarios, los dueños de los medios de comunicación en Centroamérica están en política, y eso orienta muchísimo la cobertura, y no solamente la cobertura informativa, sino que pues no hay que ir muy lejos para abrir y ver los editoriales de los periódicos, incluida Costa Rica. Muchas gracias, Isabel, por habernos dado esta primera parte, un mapeo general de lo que ha sido la cobertura desde una agencia de noticias de la región centroamericana, de las elecciones en Centroamérica. Más adelante Isabel tendrá derecho a réplica con respecto a lo que hablen las invitadas del siguiente bloque con mi compañero Luis Emilio Jiménez. Gracias, Isabel, de nuevo. Y no se vaya, quédese con nosotros, estamos en Sobre la Mesa. Bien, continuamos con el programa del día de hoy. Colocamos sobre la mesa la discusión o el programa al cual titulamos Democracias a prueba en Centroamérica, democracias a prueba, elecciones en Centroamérica. Ya Natalia les indicó que efectivamente hoy estamos celebrando un año al aire. Les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos durante estos meses. Al final vamos a tener una reflexión sobre lo que ha sido este programa. Nos acompañan para continuar en el análisis el día de hoy dos profesoras. En primera instancia presento a doña Elizabeth Fonseca, quien es historiadora y catedrática de la Universidad de Costa Rica, y a Evelyn Villarreal, quien es politóloga e investigadora del proyecto Estado de la Región. A las dos les agradezco mucho por acompañarnos. La invitada del primer panel mencionaba que lo que pasa en un país necesariamente pasa en el otro, y hoy tenemos justamente un programa de alcance centroamericano en el cual yo creo que es importante conocer qué es lo que ocurre en el vecindario, porque al final de cuentas, por mucho que nosotros nos enfrasquemos en nuestros asuntos, finalmente son temas que nos tocan, y esa es la motivación por la cual colocamos esta discusión el día de hoy. El título del programa yo creo que es bastante, nos introduce en la discusión. Democracias a prueba. ¿Por qué podemos decir que estos tres procesos electorales de alguna manera sientan en el banquillo a la democracia en Centroamérica? Podríamos empezar con usted, doña Elizabeth. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a quienes nos ven y escuchan a través de esta televisora de la Universidad de Costa Rica. Qué éxito que la tengamos para poder llegar a sus hogares con programas de esta naturaleza. Perdón. Democracias a prueba. A mí me parece que definitivamente es una enorme prueba para las democracias centroamericanas, democracias que podríamos decir han sido inmaduras, que todavía no han alcanzado una institucionalidad fuerte, segura. Es que no podemos olvidar, Luis Emilio, que en Centroamérica a lo largo de la historia lo que hemos tenido son regímenes militares, hemos tenido dictaduras de sellos realmente duros, hemos desde la década de los 70, de los 80, tenido procesos de guerra, luego procesos de paz que vinieron a principios de los 90, desde fines de los 80 y principios de los 90. Entonces, realmente yo siento que es una prueba para democracias jóvenes lo que está sucediendo y tener elecciones como por ejemplo la que ha ocurrido en El Salvador. Imaginémonos nosotros que el Frente Faraón Martí
empezó como una opción de guerrilla y más bien es un éxito notable que después de los acuerdos de paz se hayan convertido en una alternativa política, ¿verdad? En un partido político y que haya logrado éxito en 2 elecciones. Entonces, depende del lado que uno lo mire. Si lo miras de ese modo, entonces más bien eso te da lugar al optimismo. Yo agregaría tal vez que estas elecciones son muy importantes porque ya estamos hablando de el fin de las transiciones a la democracia. Todos estos países ya no están en transición, ¿verdad? Se supone la definición de transición es cuando se entrega el poder a un partido contrario y ya todos los países cumplieron esa etapa. Entonces, ¿qué salió de esas transiciones hacia la democracia? Lo que hemos venido reiterando en el estado de la región es que no necesariamente salieron democracias, sino que regímenes híbridos que ahora están pasando por sus primeros procesos electorales después de la transición, o sea, después de haber una alternancia de poderes. Por eso tal vez revisten una importancia Sin mayor. embargo, en buena parte de la literatura, más bien desde hace unos 10 años, se habla de la consolidación de las democracias en Centroamérica. O sea, podríamos decir que tenemos que dar algunos pasitos atrás porque quizás no están tan consolidadas, ¿es así? Bueno, justamente, o tal vez no son democracias, ¿verdad? Todavía son semidemocracias o democracias imperfectas, lo que salieron de esos procesos de transición. No era un proceso lineal, ¿verdad? Donde seguíamos ciertas recetas y nos iba a dar como combinación una democracia, sino que podían salir de ahí otros tipos de regímenes políticos, como es el caso de los regímenes híbridos en Centroamérica, que todavía mantienen algunas características autoritarias del proceso, combinando elementos democráticos. El elemento que se ha señalado que ha avanzado más es la democracia electoral, que es la que estamos viendo en este momento con las complejidades que señalaba la entrevistada en el primer bloque. O sea, estos, digamos, para recuperar algunos elementos, por ejemplo, en Honduras se habla de una vez que se realiza la elección en noviembre pasado, uno de los partidos solicita el recuento de votos. Uno de los elementos importantes es, bueno, que se rompe el bipartidismo. Sin embargo, ya incluso lo matizo a la luz de la afirmación que usted está realizando de que son democracias o que son regímenes en transición hacia la democracia. Pero bueno, hablamos que en Honduras, como parte de la elección, hubo 3 muertos, que me parece que no había trascendido, no ha tenido suficiente audio ese elemento, una participación importante de los Estados Unidos, en el cual hay declaraciones a propósito del proceso electoral. Tenemos un Salvador en el que hay un llamado a desconocer las elecciones inmediatamente después de la segunda ronda, con un llamado muy particular a las Fuerzas Armadas para que desconozcan por parte de Arena, ¿verdad?, el resultado electoral. Tenemos una Costa Rica, además, en la que con distintas características ocurren también elementos que podrían estar comprometiendo a la democracia, como por ejemplo, bueno, en esta mesa hemos hablado de encuestas, hemos hablado de participación de actores no tan visibles, se ha hablado también de bueno, lo que tenemos ahora, la renuncia que se da la decisión de no continuar la campaña electoral de uno de los candidatos a la presidencia de la República y el vacío institucional que deja eso. Entonces, vemos que existen muchos elementos que efectivamente ponen contra la pared a la democracia como en principio uno debería entenderla, doña Elizabeth. Yo quisiera rescatar algo de lo que decía la entrevistada del primer bloque. Ella decía que las reglas se desconocen. Y en el caso de la elección en El Salvador, yo quisiera recordar que el código electoral vigente en El Salvador es un código que data de 1992, posterior a los acuerdos de paz. El problema en nuestros países es que las reglas se desconocen cuando no nos convienen y eso no puede ser. Las reglas deben ser reglas válidas en todo momento. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en El Salvador Arena haya llamado al ejército a que interviniera?
Ahí realmente yo veo otro avance, será porque soy irremediablemente optimista. Yo veo otro avance importante, porque que el general Munguía dijera, no, su fidelidad es al sistema, no vamos a intervenir como ejército en El Salvador. Yo eso lo veo muy positivo. Eso en el pasado a lo mejor no hubiera ocurrido, a lo mejor interviene el ejército como en otras ocasiones y se instaura un régimen totalmente autoritario. Ese no ha sido el caso en esta ocasión. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? O sea, porque es que efectivamente, contrario a lo que ha sido el comportamiento, ¿por qué razón contrario a lo que pudo ser? Ajá. En esta oportunidad usted está celebrando con optimismo la actuación, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Yo celebro con optimismo la actuación de las Fuerzas Armadas porque en una democracia, aunque se gane por un voto, hay que respetar ese resultado. Claro que ahí entramos en otro tipo de problemáticas que también decían en el intermedio en este programa. Realmente las diferencias así de estrechas dan lugar a que haya necesidad de más diálogo, de más concertación, es decir, vuelve más difícil el gobierno para quien triunfó en el proceso electoral. En el caso de El Salvador, con una diferencia alrededor de, poco menos de 6,000 votos, nos dijeron en el primer bloque, realmente es una diferencia muy estrecha, que de algún modo limita las posibilidades de ejecución de un programa de izquierda como se pretendería que hiciera el partido ganador. Yo pienso que no podrán hacer gran cosa. Yo quiero recordar una cosa también acá. En el caso de El Salvador, lo que ellos llaman cambios así profundos en El Salvador son cambios que Costa Rica dio de manera gradual, con reformas parciales desde la década de 1940. Es que la diferencia es realmente muy grande entre lo que se ha hecho en El Salvador y lo que en Costa Rica se ha ido logrando. Evelyn, usted iba a aportar. Sí, es que con estas coyunturas que vos haces un resumen, yo creo que hay como una tendencia en las últimas elecciones de Centroamérica de la pataleta del perdedor, ¿verdad? El perdedor siempre hace la pataleta y reclama fraude. Y bueno, aquí pasó con Otón Solís y la elección de Oscar Arias también. En el 2006. Pasó con Libre también, que reclamó fraude de Honduras. Pues pasó en Nicaragua mucho antes. Pero ese llamado al fraude y a la deslegitimación del proceso electoral como que ya se va haciendo costumbre en la actitud del perdedor, que tiene pues todo el derecho válido, creo, de pedir un recuento de votos, de corregir o de aclarar irregularidades, por supuesto, pero de eso a deslegitimar las elecciones hay una brecha muy importante. Y claro, ¿qué pasa? Es muy diferente que aquí un partido pida recuento de votos ante la institucionalidad del tribunal y en los otros países es que eso era lo que iba a decir, porque un llamado de estos, sabiendo la fragilidad institucional y por otra parte, en muchos casos, la polarización que existe en la ciudadanía, podríamos tener una combinación muy complicada en términos ya no solo de institucionalidad democrática en un sentido abstracto, sino de convivencia ciudadana. Sí, y también recordando un poco la historia recientísima, ¿verdad? Si uno ve los procesos históricos, el llamado a la violencia, sociedades altamente armadas, todavía con un proceso de reconciliación muy incipiente. Todavía uno ve en las campañas electorales los mismos adjetivos negativos que se decían los bandos durante la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, todo es como una combinación de factores, ¿verdad? No solamente es el hecho de que haya irregularidades, sino que se presente a la vez con otros factores como una institucionalidad muy débil, electoral, con una cultura de violencia,
por ejemplo, con un ejército muy dinámico, muy metido en la política. Entonces hay una combinación de factores que podrían estar generando todavía muchísimo más riesgo en estos llamados de fraude y de deslegitimación. Sí, yo quiero que ahora en el siguiente bloque hablemos un poquito sobre el tema del miedo y la violencia como elemento discursivo y un recurso de campaña electoral. Pero tenemos que ir a una pausa en este momento. Ya regresamos, estamos en Sobre la Mesa. Democracias a pruebas es el tema que colocamos en esta oportunidad sobre la mesa a propósito de las elecciones que han tenido lugar en Centroamérica, incluida pues la de Costa Rica. Nos acompaña Isabel Sánchez en el bloque de la entrevista y le doy el pase para que nos dé los comentarios de la conversación que tenemos hasta el momento. Adelante, Isabel. Gracias. Sí, yo tal vez más que réplica quisiera recalcar algo que me parece importante. Un poco sobre los desafíos de la democracia. Quisiera recordar que hace 5 años, en junio del 2009, hubo un golpe de Estado en Honduras. Eso quiere decir que tampoco estamos no tenemos enormes desafíos democráticos en nuestra región. La ruptura del bipartidismo. También pienso que hay que tener mucho cuidado en lo que uno analiza sobre la ruptura del bipartidismo. Honduras también es un ejemplo de eso, a pesar de que el Partido Libre, el partido de Zelaya, avanzó, tiene aproximadamente 37 diputados y el partido ganador tiene 48 diputados, el Partido Nacional. El bipartidismo funciona, el bipartidismo tradicional, en este caso el bipartidismo de derecha, funciona como un bloque. Ya ha habido manifestaciones claras hace poco cuando hubo la elección del directorio para el nuevo Congreso, en el que Partido Nacional y Partido Liberal, que aparentemente o tradicionalmente se han disputado el poder en Honduras, no tienen reparo en hacer un bloque y escoger en ese caso escogieron a su junta directiva en el Congreso, que va a tener un papel importante en esta etapa. Muchas de las leyes yo considero que significan un retroceso para la democracia hondureña. Muchas de estas leyes han pasado en bloque. Pasaron en bloque en la anterior legislatura y vamos a ver qué pasa en esta, pero vamos a ver el margen de acción, de maniobra que va a tener la oposición, pero hay un bloque de aproximadamente 78 diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal contra unos 50 diputados de la oposición. Veremos a ver cómo se comporta el bipartidismo tradicional, que todavía hace falta realmente romper. Okay, muchas gracias por la observación y por reiterar pues estas ideas. A propósito de lo que Isabel Sánchez menciona, podríamos decir entonces que la región se encuentra en un proceso en una colisión de continuidad y discontinuidades que no necesariamente se quedan únicamente en lo discursivo, ¿verdad? Podríamos decir a riesgo de quedar como ingenuo, que las élites continúan teniendo un peso muy fuerte, no solo en la sociedad, sino en los mismos procesos electorales en la región, por lo que hemos podido ver, doña Elizabeth. Sin duda alguna. Eso, como usted dijo, es a riesgo de pasar uno de ingenuo, el pensar que es de otra manera, Luis Emilio. Las élites continúan teniendo un peso sumamente grande en la región. Sin embargo, yo diría... Que incluso toca lo electoral. Claro, yo diría que hoy día no son monolíticas. En una conversación con un amigo de El Salvador, me decía que hay personas de la alta burguesía salvadoreña que ahora están con el frente, por razones diversas. Pienso que
la sociedad hoy día es bastante compleja, hay una enorme complejidad que se está viviendo y se está expresando en los países centroamericanos también a nivel de los procesos de elecciones, sin duda alguna. Bueno, en Costa Rica tuvimos algo similar si registramos con las diferencias del caso, viendo la votación recibida por el Frente Amplio y por el mismo Partido Acción Ciudadana, en una lógica de continuismo, Quiero decirte algo ahí, Emilio, como historiadora. Los historiadores decimos una cosa que es así como una máxima, decimos es que la historia es continuidad y es cambio, siempre, ¿verdad? Hay elementos de cambio, pero también siempre se van dando elementos de continuidad. Yo siento, por ejemplo, en el caso de las elecciones en Costa Rica, que aquí sí hay unos elementos de cambio muy claros. Por ejemplo, esta es la primera elección en que es bastante notorio que ya no tienen peso los hechos del 48. Ha ganado un partido que no es heredero de la tradición del 48. Y podríamos decir que lo mismo ocurre en la región centroamericana en relación con aquellos grandes mitos que motivan y le dan combustible a la contienda electoral. Evelyn. Tal vez hay que analizar como país por país, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí hay una expresión de la gente de que quiere cambios, ¿verdad? O sea, si uno ve Honduras, es una clara expresión que aunque no ganó las elecciones, fue un resultado muy exitoso para un partido que apenas se estaba presentando por primera vez y que tenía todo en contra, ¿verdad? Entonces fue un resultado muy exitoso. En el caso de El Salvador igual es un cambio a 20 años de gobierno de Arena, que ahora, que ya lo hicieron, pero digamos ahora es tratar de seguir con esa idea del cambio. Es como no queremos lo mismo, es el mensaje. Ahora, ese no queremos lo mismo, pues no necesariamente es de izquierda o de derecha, sino es una fuerza que puede inclusive tener un discurso anticorrupción, por ejemplo. Alguien que venga con algo nuevo, distintivo, eso es como lo que está llamando la atención del electorado. Lo interesante es que a esto le cae encima todo un discurso muy maniqueo, dijeron antes, basado en temor por un lado y violencia por otro. Ya no se trata, no se trata de este ideal democrático de contendores, sino son campañas en las que al contrincante se le considera y se le hace ver como un enemigo, no solo de los competidores, sino de la democracia misma. Es que es curioso, pero entre lo que no ha cambiado, Emilio, es ese discurso que heredamos de la Guerra Fría, de seguir presentando maniqueamente a los partidos políticos y a los electores divididos en buenos y malos. Los buenos, bueno, depende de qué lado uno esté, ¿verdad? Porque normalmente se sigue tildando de comunista o de izquierdista a lo malo, y cuando uno revisa en la historia de Costa Rica, por ejemplo, le dijeron o comunista neoliberal también, o neoliberal, exacto. Son como etiquetas, estereotipos que han resultado pegajosos, que a nivel de medios de comunicación se siguen utilizando muchísimo, pero que como toda simplificación no reflejan bien la realidad. Y a propósito de esto, Evelyn, ¿son posibles estas transformaciones tan dramáticas que en las campañas electorales se auguran en caso de quedar una u otra opción, tal y como se vio en Salvador, Honduras y también en Costa Rica? No son posibles cambios radicales por tres razones. Hay una estructura muy fuerte, una estructura que significa leyes, por ejemplo, tratados, compromisos internacionales, tratados de libre comercio que ya tienen amarrado al país hacia cierto estilo de desarrollo. O sea, que no es como que de la noche a la mañana vamos a ir a hacer filas al CNP a recoger, en caso de que hay todo, o sea, hay causas estructurales muy fuertes, legales, institucionales también, aparte de los bloqueos de las élites que ya más o menos se mencionó. Pero también hay otro tema, es que el Estado, ese Estado en donde se van a ir a sentar esos presidentes,
en Centroamérica es muy débil, tiene muy poco músculo, no tiene plata, está quebrado, tiene déficits fiscales muy importantes, faltan recursos. Bueno, es un Estado que aunque quisiera y aunque el partido llevara el mejor programa, no tiene con qué implementarlo en el campo, en la práctica. Entonces, es muy difícil ver, digamos, en una administración un cambio radical hacia, no sé, hacia, digamos, una política más social, más, porque los partidos llegan con limitaciones, con las reglas de la cancha muy, muy bien marcadas y solo pueden hacer cambios digamos, muy, muy artificiales y muy progresivamente, muy poco a poco. Si juntamos esta discusión con una que tuvimos hace algunos meses en relación con los derechos humanos en Centroamérica, digamos que tenemos una mesa muy poco optimista precisamente por todas estas restricciones que usted menciona. Parece que el diálogo y la concertación son la ruta de salida, pues no solo en Costa Rica, donde vemos que hay una dispersión bastante elevada, sino también en el resto de la región. ¿Existen las condiciones, doña Elizabeth, para que Centroamérica, en este caso en su conjunto, pues camine en esta línea? Y se lo pregunto a usted porque usted es la optimista de la mesa. Yo soy la optimista del grupo, eso está demostrado. Yo pienso que si fue posible a fines de los 80 y a principios de los 90 llegar a los acuerdos de paz, es posible llegar a mesas de diálogo, acuerdos nacionales. Ahora, pero hay como una suerte de radicalización, me parece, en estos tiempos, de algunas posturas. Sí. A mí no me cabe la menor duda de eso. Lamento decir que aquí nos ha faltado poner sobre la mesa, como se llama el programa, un tema que interviene mucho en el caso de Centroamérica, y es el tema del crimen organizado, que es también un factor mencionado en el primer bloque que interviene para que los procesos políticos no se puedan dar con toda la libertad y la legitimidad con que se deberían de haber dado. Yo creo que con todas estas limitaciones yo sería medio positiva ahora, en el sentido de que están las condiciones, inclusive las amenazas, el miedo a ir a una situación mucho peor en el futuro, pero yo creo que los acuerdos van más por temas, o sea, me parece más viable en los países con las condiciones que hay en este momento si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en ciertos temas muy, muy sensibles, o sea, cosas básicas, educación, salud, no estoy hablando de grandes conquistas, sino las básicas que están reconocidas en las constituciones desde hace décadas y que todavía le estamos debiendo. Depende mucho de los temas en agenda, ¿es así? Sí, creo que no nos vamos a poner de acuerdo sobre para dónde va el país todo, si llegara a grandes acuerdos, pero sí se podrían sentar la gente sobre temas. Las democracias centroamericanas no están en ese punto de madurez. Creo que no digamos tanto la democracia, y para hacer este tipo de encuentros usted necesita espacios neutrales, árbitros, facilitadores, instituciones que las implementen, y todavía en eso se está trabajando. Sí. Bueno, nos quedamos con esa idea, se nos acabó el tiempo, sin duda es un tema al que tenemos que seguirle dando atención en este espacio. Les agradezco a ustedes dos por habernos acompañado. Yo sé que nos quedamos con muchas cosas. Así es. Prometemos invitarlos en otra oportunidad. A ustedes en casa es importante mencionar que son 47 programas el día de hoy y son muchas personas las que han estado involucradas en este proyecto. La Rectoría, la Vicerrectoría de Acción Social, el mismo canal, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Y aquí, pues, Natalia nos quiso complacer con un queque que desafortunadamente no vamos a poder compartir con ustedes, aunque sí les digo que se ve bastante. Bueno, si vienen, les damos un pedacito. Apetitoso. Es importante mencionar que, sin lugar a dudas, este espacio no sería posible, sin todo el apoyo universitario, sin todo el apoyo de las personas que están en cámaras, los que de alguna manera nos hacen no vernos tan feos, por decirlo así, al aire, y a todos ellos, pues, extenderles nuestro agradecimiento, y también de ellos a ustedes mismos, que están en casa
acompañándonos semana a semana. Así es, un agradecimiento especial a todos los compañeros del programa, a nuestra productora, a nuestros compañeros del equipo de producción, encargados del reportaje, a la maquillista del programa Carmencita, al CIEP, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, al canal universitario, al semanario Universidad y a toda la gente que ha colaborado desde distintas aristas aquí para que Sobre la Mesa sea una realidad, a la Vicerrectoría de Acción Social, al señor rector que también nos ha apoyado muchísimo en este proyecto. Así que no me dejó, ¿vieron? Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos seguimos viendo. Hasta luego. En futuros programas.